Señorito Well. Señorito Daniel. Welcome No, back. sí, iba a tirar el welcome back porque no la estudié en ningún idioma. Oiga, otro podcast consecutivo donde salimos usted y yo de un solo lado. Eso solo significa una cosa. Eso significa que hoy usted, televidente, oyente, sin nombre que nos está viendo. Yo sé que ya en la miniatura lo vio. Yo sé que quizás ahorita está muy expectante de esto, pero hoy un episodio donde usted va a aprender y la cabeza va a hacer puff, como decía, ¿Cómo lo va a hacer? como decía el pastor Emanuel, el de México. Ajá. Da. Sí. No, siendo alguna hoy dos pastores que vienen por segunda vez. Es la primera vez que en los sin nombres viene un invitado. En este caso son dos invitados al mismo tiempo por segunda vez. Sí, repiten. Y un episodio, repito y repitas. No, mentiras. No, siendo alguna que un episodio que sé que les va a enseñar mucho. Hoy el episodio de hoy se llama Dos mendigos a la mesa. Este episodio junto... bueno, no, sí, perdón, tienes razón. Lo voy a hacer rápido, solo Dale. para... Gracias a todos, de verdad que sí, los que día tras día están escuchando el podcast, viendo el podcast, acompañándonos, escribiéndonos, compartiendo imágenes. Lo hablábamos en uno de los podcasts anteriores. Hemos visto un apoyo tremendo, brutal. La gente Ya somos nos escribe, más de 5,000 sin nombres. nos escribe, soy un sin nombre más, qué bueno, los saludan, etcétera, etcétera. Y nada más para recordarles algo importante del porqué de este podcast, y lo hablábamos en el podcast con el pastor Eduardo. La clave de nosotros no es que nunca nos vean a nosotros, no es que el podcast sea famoso ni nada, sino que de verdad después de cada episodio ustedes puedan sentir y conocer más de Jesús. Esa es la clave. Y ahora sí le doy todo el honor a Daniel, que veo que ya le pica. No, sí, claro, dos pastores que yo amo muchísimo. Hoy, bueno, mi pastor, hoy tenemos de invitados al pastor Hansel y al pastor Steven. Entonces, no sé, ahí se turnan para que se presenten y puedan saludar ahí ambos. No sé por qué no se ríe. Por ahí. Sí, yo le voy a hacer ojitos. Yo empiezo usted. No, pero, Aquí abajo de la mesa, pegándole. Sí. No, pero un gusto estar por acá en este programa que sabemos que es de mucha edificación para la gente y creyendo en que hoy vamos a compartir algo muy bonito. Sí, muy feliz, emocionado de lo que hoy vamos a conversar. Creo que va a ser un tema que va a ser de mucha ayuda para las personas que nos van a ver y a escuchar. Así que contentos y con mucha expectativa de arrancar. Claro. No, hoy no le voy a hacer la pregunta que siempre hacemos, porque si usted quiere saber para quién es Dios, para el pastor Hansel y para el pastor Steven, lo invito a ir a ver primeramente el episodio de Fe que Conquista. Ajá. Y ahí va a saber quién es Dios para el pastor Hansel, y quiere saber quién es Dios para el pastor Steven, vaya a ver el episodio de... Rompiendo a Santa. No era rompiendo, pues se me lo trata todo feo. Era... De construyendo algo... No. Sí, ese. Ahí va. Algo con Santa. La cosa es que Santa estaba Exacto. La cosa es que lo grabamos en diciembre. En por el eso. especial de Navidad pueden ir a ver el episodio junto al pastor Steven. Siendo alguna, hoy me siento ya como con más confianza y todo, ya como ese siguiente paso donde ya nos conocimos un poco más. Hoy vamos a hablar justamente de dos mendigos a la mesa. Y para iniciar, a mí me gustaría hacer esta pregunta, porque les soy honesto, sin nombres, me robé el nombre. Me lo robé. Este nombre nace a raíz de la amistad del pastor Steven y el pastor Hansel, pero me gustaría, no sé si ustedes nos pudieran contar de dónde nace ese nombre. Sí, el nombre de Dos Mendigos en la mesa sale de un sueño que nosotros tenemos, ¿verdad? Para más adelante es un proyecto que nosotros queremos hacer, como es lo que es un libro de la amistad. Hemos visto libros de todo en el mundo cristiano, pero no hemos visto un libro que tenga que ver con la amistad en Cristo, ¿verdad? De las personas que conocemos y de cómo nos relacionamos. Y nosotros hemos tenido una historia que ahorita, en estos minutos, la van a conocer. Y ustedes se van a quedar así como que abiertos de todas las cosas que nos han pasado juntos, que son cosas que solo Dios, ni las hemos planeado ni nada, y sabemos que es Dios dándonos la dirección de lo que Él quiere que hagamos. Claro. Así es. Bueno, el nombre sí salió del pastor Hansel. Y como dice él, pues hemos tenido muchos retos en los que nos hemos tenido que enfrentar, y gracias a Dios pues hemos encontrado esa amistad, ese hombro en quien apoyarse en medio de los procesos, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido en el camino. Pastores, yo quiero iniciar con una pregunta. No sé si se la estaré robando a Daniel, probablemente, o me voy a adelantar a todo lo que Daniel tiene. Pero yo quisiera saber, porque al menos yo no conozco tan bien.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo ustedes llegaron a conocerse, a entablar esa amistad? Por ejemplo, yo he contado cómo me conocí con Daniel de la manera más inesperada. ¿Fue ya haciendo Reino? ¿Fue antes de ya estar metidos en todo esto? ¿Cómo fue que empezaron a fortalecer y a crear esa amistad? Nosotros nos conocimos acá en la iglesia, en un encuentro, creo que fue, ¿sí, verdad? Sí. Sí, o sirviendo. Sirviendo. Es que hemos servido tantas cosas juntos que... Tantos encuentros. Sirviendo. Listo. En un grupo de amistad. En un grupo de amistad. Nos conocimos y empezamos a compartir juntos. En ese caso yo, pues, en ese momento el pastor Steven era mi líder. Y pues fue un proceso bastante duro, pero ya superé. Bueno, hasta que tragó. No, pero sí fue un proceso que nosotros pasamos juntos, en donde me acuerdo que él llegó al grupo y fue mi casa. Ajá, fue mi casa. Sí. Y él estaba súper nervioso, me acuerdo ese día, y estaba temblando y me acuerdo que agarró el teléfono, ¿te acuerdas? Agarró el teléfono y temblaba, me dice, póngame esta canción. Y yo... Le prendí el teléfono, ¿verdad? Como está bien, tranquilo. Y yo le dije, esta es su casa, cuente conmigo. Y fue muy lindo ese momento porque veníamos de un cambio nosotros de liderazgo y ninguno lo recibió como muy bien. Solamente fui yo el que me acerqué y le dije, no, quiero que sepa que cuenta conmigo. Y ahí empezó todo. Wow. Sí, algo que me marcó mucho, justamente lo que decía el pastor Hansel, es que en ese momento yo estaba en un proceso de transición. Y bueno, me tocó ir a abrir grupo de amistad a Tres Ríos, que era el grupo donde ya estaba Hansel. Los líderes en ese momento pues fueron transicionados y yo tomé el grupo. Y sí, fue un proceso difícil de aceptación. Ustedes que están dentro del ministerio saben que los cambios a veces son bien percibidos o a veces hay un proceso de adaptación. Pero la primera persona que me recibió fue Hansel y justamente me dijo eso. Me dice, no lo conozco mucho, dice, pero sepa que cuenta conmigo para lo que necesita. Qué bueno, pastores, de verdad que sí. Y pastores, en medio de eso que se comenzaron a conocer, porque bueno, como saben, televidentes sin nombres, el pastor Hansel es mi pastor, entonces muchas veces en esas horas de viajes me han contado muchas de esas anécdotas de entre ustedes dos. Yo aquí soy el más excluido de todo. Sí, usted es el cuarto malo. Así me sentía yo cuando estuve me lideraba. Cuando el pastor era mi líder. Porque a lo que yo tenía entendido, ustedes empezaron, o la relación de ustedes inició ya que el pastor Steven era el líder del pastor Hansel, pero a raíz de ahí, porque sé que pasaron muchas cosas, no sé si ustedes quieren contar alguna de esas anécdotas que pasaron, por qué el pastor Hansel está con tantas cicatrices con el tantos pastor, testimonios, alguna de esos testimonios que quiera contar, pero cómo pasaron de ese liderazgo a ya formar una amistad. Yo creo que por supuesto la amistad es importante, ¿verdad? Y creo que es el objetivo de este episodio, porque la amistad te construye o te destruye, ¿verdad? Entonces es importante siempre identificar esas personas correctas que puedan acompañarlo a uno en medio del proceso y que le den esa fortaleza durante el proceso, o ese acompañamiento o esa consejería que uno necesita. Y creo que fue la forma correcta como en la que nos fuimos conociendo. Los dos teníamos como procesos similares a nivel económico. Lo cuento de manera un poco abierta, pero fue un momento difícil en mi vida en la parte económica y aparte de eso también fue un momento difícil en mi salud. Entonces, bendito Dios, Dios me permitió tener un buen amigo que fuese ese apoyo y que fuese esa ayuda en medio de ese proceso difícil. Por ejemplo, recuerdo que a veces teníamos que salir, ¿verdad?, en el grupo de la iglesia, pero entonces nos identificábamos porque ninguno de los dos tenía para comprar algo en el lugar que íbamos. Entonces entre los dos hacíamos una banca y a veces era un fresco de lo que nos alcanzaba. Exacto, y si yo andaba un poquito más, entonces era para los dos, o si él andaba un poquito más, era para los dos, y fue parte del proceso y las cosas que nos fuimos encontrando, ¿verdad?, en el camino. Repito, una amistad que construye y una amistad que edifica el reino también, ¿verdad?
Claro, y me acuerdo de una de esas anécdotas que Steven contaba, que por ahí va el nombre de los dos mendigos sentados a la mesa también, es porque Dios nos ha hablado de que nos va a sentar en 3 mesas, ¿verdad? Y ahí más adelante, en lo que queremos desarrollar del libro, más adelante en nuestra vida de ministerio y todo lo que nos falta, porque estamos muy jóvenes y la verdad es así, estamos muy jóvenes para desarrollar ahorita todo eso, hay cosas que tenemos que ir poco a poco. Me acuerdo que nos sentamos en una mesa con un montón de líderes principales y era un restaurante y andábamos nosotros 2,000 colones. Era lo que andábamos. Okay. No andábamos más o $4. Y entonces yo le dije, Steven, ¿qué hacemos? Y comprémonos. Pero nosotros queríamos estar sentados en la mesa. Entonces acordamos, él andaba 1,000 colones, yo andaba 1,000. Entonces acordamos y dijimos, vamos a comprarnos un batido los dos. Y lo compartimos. Pero estuvimos en la mesa en donde nos edificaron, en donde literalmente nos promovieron ese día por estar en esa mesa y por la actitud. Entonces creo que de ahí empezó a forjarse la amistad y fue como esos inicios en donde pasaron mucho más cosas. Antes de eso, Steven padecía una enfermedad, ya Dios lo sanó, y me acuerdo que algo que tuvimos que hacer es que yo daba mi grupo de amistad, eran sábados, yo daba mi grupo de amistad a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y salía corriendo a dar el grupo de amistad de él Entre Ríos a las 7, 8 de la noche, para que Steven escuchara el grupo desde su en cuarto. Mi casa, porque yo no podía, bueno, en el programa pasado igual, los invitamos a verlo, claro. Pero yo no podía salir de la casa, entonces Hansel llegaba y lo daba en la casa para que yo lo escuchara. Para que lo escuchara. Entonces, de ahí se empezó a formar una amistad, no solamente con Steven, sino con toda la familia de Steven. Y así, entonces fue muy, muy bonito el cómo lo fuimos desarrollando y ahí más o menos va la historia. No, qué lindo. Antes que nada quiero decir que estoy súper inspirado porque aquí en el audífono hace rato estoy escuchando ¿usted no? No. La canción típica como de Guanacaste, no sé. Entonces es que todo es conectado, claro. Yo no escucho nada. Pastores, bueno, qué impresionante eso, y ahorita con todas esas historias que ustedes cuentan, algo que yo veía es que al final de cuentas, con todo esto que ustedes hablan de que en algún futuro una de las cosas que quieren es escribir un libro y como tal, ahí es donde uno se da cuenta, bueno, yo lo he hablado con Dani, a pesar de que Daniel y yo tenemos una relación de amor-odio, donde a veces más odio que amor, donde a veces yo lo quiero guindar y él a mí, ahí es donde uno se da cuenta que verdaderamente las personas con las que Dios a uno lo conecta es gente para al final completar tu propósito. Y creo que eso lo veo muy, muy reflejado en ustedes y lo que cuentan. Y eso es muy bonito. De hecho, a mí me marca mucho ese versículo, como Eclesiastés 4:10, que dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Creo que es algo que veo un versículo reflejado en la amistad de ustedes. Y creo que sería como uno de los principios primordiales sobre la amistad. Y ya para ir como quizás porque... Finalizando, no mentiras, no, ya termina el pastor. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. No, sin duda alguna que para ir como profundizando más en el tema, o sea, porque muchas veces entendemos que las amistades, como ahorita decía el pastor Steven, son clave para el propósito de nuestra vida. A mí me marca mucho, yo cuando escuché la primera vez esta historia de que el pastor Steven, o sea, por su estado en ese momento de enfermedad, el pastor Hansel salía corriendo a terminar su grupo, iba a dar el otro grupo. Genuinamente yo veo ahí justo este versículo, el estar ahí. Pero para ustedes, pastores, ¿cuáles serían consejos o cuáles serían las claves para realmente encontrar esas amistades genuinas? Sí, lo primero yo creo que es a dónde está buscando la amistad, ¿verdad? Eso va a influenciar mucho. Bueno, yo, como ustedes saben, trabajo mucho con preadolescentes y existe mucho el caso de ese es el amigo incorrecto o ese es el amigo correcto de parte de los papás. Entonces, lo primero es encontrar un buen círculo donde yo pueda encontrar esa amistad. ¿Cuál fue nuestro círculo? El reino. Por ende, todo lo que tenga que ver con reino va a tener que ver con la amistad y todo lo que tenga que ver con la amistad va a tener que ver con reino. Entonces yo creo que es algo fundamental el saber dónde buscar esos amigos y poder pues después crear ese vínculo, esa conexión de amistad como lo hemos venido hablando para seguir creciendo. Creo que uno tiene que tener mucho cuidado a quien usted le abre su corazón, porque para mí la amistad es una inversión que si lo hacemos de la forma correcta nos puede dejar muchos beneficios, pero si lo hacemos de la forma incorrecta nos puede terminar destruyendo.
Entonces hay que filtrar bien quién es esa persona que pueda acercarse a mi corazón y yo pueda confiarle cosas importantes, porque a los amigos se les confía cosas importantes y esa persona tiene que tener el corazón no solo para guardarlo, sino una palabra de parte de Dios para impulsarte y hacerte crecer en medio de la situación cual sea que estés atravesando. Y creo que es algo positivo. Yo, como les contaba ahorita, me he encontrado momentos difíciles, no solo enfermedad, también a nivel espiritual, y he escuchado un buen consejo de parte del pastor, pero también ha sido viceversa. A veces él también tiene procesos y desde mi posición como amigo busco siempre darle un buen consejo para impulsarlo a que siga adelante con el plan de Dios. Claro, yo añadiría ahí a que cuando usted busca una amistad, tienes que encontrar a alguien. La amistad para mí se encuentra en el momento malo, no en el momento bueno, porque muchos son buenos amigos cuando está bueno la temporada, pero ahí usted se da cuenta cuando son buenos amigos, cuando la temporada se pone mala, cuando sí hay que dar la milla extra, cuando hay que acaparar, cuando hay que cubrir la desnudez, cuando hay que cubrir algo que pasó. Ahí es donde usted se da cuenta que verdaderamente somos amigos, porque la amistad es fácil cuando mi amigo que va conmigo tiene dinero y me invita, pero el mismo amigo que ahora me invita puede ser que en algún momento no tenga, y es ahí donde se prueba la amistad. La amistad es probada, y si lo vemos en la Biblia y lo hemos estado viendo con el apóstol en estas semanas, es que la amistad, Judas era amigo de Jesús, pero ¿qué significaba? Que era amigo. Cuando fue probada su amistad fue desaprobada. No fue leal. No fue leal. Exacto. Porque la lealtad se prueba en esos momentos de crisis, en esos momentos en donde todo está mal. Ahí es donde verdaderamente usted puede conocer que es un buen amigo. Exacto, y quería decir algo nada más por ahí. La amistad que yo soy es la amistad que yo voy a conseguir. Qué bueno. Entonces, no podemos pretender tener un buen amigo si yo no lo soy, ¿verdad? Y para yo primero poder ser un buen amigo, tengo que identificar qué es ser amigo. Porque si yo no sé qué es ser amigo, entonces me voy a distorsionar. Porque a veces queremos buscar una amistad que supla un rol en nuestra vida que no le corresponde. Entonces queremos que el amigo, cuando nos encontramos en una situación, supla el rol de papá, supla el rol de mamá, supla el rol del hermano. Y tenemos que diferenciar qué es un amigo y qué es un familiar, ¿verdad? Y claro, esos son aspectos importantes para yo poder convertirme en un buen amigo y así poder obtener buenos amigos. Pues eso que dijeron me encanta. Antes de darle paso a Daniel, porque creo que tiene algo. Yo ahorita con todo esto de la amistad, en la Biblia reflejaba yo una vez hacía un video acerca de esto, de una amistad de dos hombres en la Biblia que son David y Jonatán. Pues la relación de David, yo aquí lo veo. Cuando usted construye buenas relaciones, buenas amistades, eso usted le asegura primero que usted va a tener alguien en quien confiar, quien va a ser leal, pero puede llegar incluso a afectar a la gente que está contigo. Porque luego yo más adelante en la historia de estas dos personas, estos dos amigos, veo como a causa de la amistad que tenía David con Jonatán, pudo en su momento David mandar a llamar a Mefiboset y sacarlo del lodo de bar donde él estaba, de hacer misericordia a causa de que un día tuvo esa relación con Jonatán. Entonces, como el tener una buena amistad incluso garantiza que mis futuras generaciones y que lo que yo tenga conmigo, pues, puedo confiar en alguien que sé que tal vez si de repente yo no esté, o alguien es alguien que me va a guardar la espalda, es alguien como ustedes hablaban, me va a ser leal, me va a cubrir, me va a ayudar. Y es esa la importancia de hacer amistades que edifiquen. Al final yo veo como que todo queda bajo una cobertura. Y creo que yo creo que esa es una de las cosas más importantes del que puede tener la amistad. Y creo que también la Biblia también habla otra historia de estos 4 amigos que llevaron al lisiado y literal abrieron el techo solo para meter enfrente a Jesús. Creo que es principalmente tener claro que las amistades también definen hacia dónde yo voy. O sea, mis amistades definen hacia qué me acerco. A mí Perdón que te interrumpa, ya hace rato no le interrumpí. A mí, mi mamá usa mucho una frase y dice: júntese con 5 doctores, usted va a querer ser un doctor más. Júntese con 5 vagabundos, usted probablemente se convierta en un vagabundo más. Y es parte de lo que decía Dani. Las amistades van a definir muchas veces el rumbo de mi vida. Así es lo que yo iba a decir, digamos. Sí. Lo mismo iba a decir sobre mi pastor, pero todo bien. Listo. Y yo quiero añadir a eso que en la enfermedad del pastor Steven, nosotros, no sé, en encuentros, congresos, lo que fuera, nosotros éramos esos amigos que teníamos el paralítico. Entonces nosotros lo llevábamos, lo arrastrábamos, vamos a orar por usted, le vamos a echar aceite, era una fe de amistad, claro. No era un milagro por mí, de hecho yo quiero contar algo puntual
el día en que yo recibí el milagro, porque yo tenía una enfermedad que no tenía cura, era genético, ya tenía que, hasta donde Dios me prestara la vida, era un aniversario acá en Impact Global, y desde la mañana estaban profetas y demás, y yo no podía salir de mi casa solo porque yo me desmayaba, perdía la conciencia y muchas cosas más que me sucedían. Pero yo recibí un mensaje del pastor Hansel, y él me dijo, vamos desde la mañana, yo paso por usted. Cuando yo salía con él, pues mi mamá me lo permitía, porque si yo entraba en un momento de crisis, él ya sabía qué hacer, ¿verdad? Y él me dijo, vamos a la iglesia, y yo fui con él desde la mañana, estuvimos a las 7:30 de la mañana, y recibimos todo bien, y me dice, quedémonos a las 10, y nos quedamos a las 10, y en la experiencia de 10 fue cuando me profetizaron el milagro. Wow. Wow, qué importante eso. ¿Qué? No, pensé que iba a decir algo. No, nada más hasta ahí. No, y siendo alguna... es que vea, siempre me interrumpe. Y ahorita le doy el chance que hable. Se lo cedo. No, siendo alguna que impresionante, porque al fin y al cabo, y ahí es donde se ve cuando Jesús le dijo a ellos, por la fe de tus amigos has sido salvo. Entonces, realmente qué importante es estar junto a personas que vayan a acercarme a Jesús. Ahorita vivimos en una sociedad donde las amistades terminan. El año pasado, cuando yo fui a lo de Bad Bunny, a mí era impresionante ver. ¿El concierto de Bad Bunny? Vaya. No, vaya. Ya, no, para eso yo no la se necesitan nuevos amigos. Esta vez. Yo no fui. No, es que sí, me faltó. Ese no era el círculo correcto. Usted se convirtió en el sexto. Cuando yo fui a evangelizar. Ah, ok. Al concierto, Muy bien. Sí, es que lo dije como que cuando yo estuve ahí cantando, decía. No, en ese momento a mí me da mucha gracia ver los grupos de amigos. Y me daba gracia porque en medio de eso me acuerdo de una muchacha en específico que andaba en un grupo de amigos. Nosotros llegamos, yo con otro grupo de amigos, a evangelizar, y en medio de ellos se acerca una muchacha que en eso nos dice, mira, yo tengo cáncer, pueden ustedes orar por mí. Ella andaba con un grupo de amigos que la estaba llevando al mundo, que la estaba llevando a fiestas, pero ahí es donde yo vi las dos clases de diferencia de grupos de amigos. Había un grupo de amigos que podía llevar a Dios, podía traerle bendición, podía traer ese milagro que ella necesitaba, pero ella, al estar con el grupo de amigos equivocados o erróneos, estaba estando en ese momento en un lugar erróneo, en un lugar equivocado, que provocaba que el milagro que ella necesitaba no llegara en ese momento. Entonces es vital saber eso. Y pastores, para continuar, de verdad que a mí me encanta ahorita la historia también de Jonathan y de Mefiboset. Mefiboset, a raíz de la amistad que tenía David con Jonathan, terminó haciendo que las generaciones de Jonathan literalmente tuvieran una oportunidad en la mesa del rey. Claro. ¿Cuáles fueron esas quizás? Porque ahorita ustedes decían, sí, yo fui una vez a comer y nos tuvimos que pagar 2,000 colones el batido ahí para estar en esa mesa. ¿Cómo pasaron y es fuerte quizá la pregunta, pero ¿cómo pasaron de estar en un estado de ser un mendigo a realmente decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí como un rey. Cuando usted tiene claro hacia dónde va, quién es usted, qué quiere, usted busca ese tipo de personas que lo ayuden en medio del proceso, y ni tan siquiera los busca, se los encuentra en el camino, porque van en la misma dirección. Entonces, cuando vos formás vínculos de amistad con esas personas, te es más fácil llegar a la meta. ¿Por qué? Porque estamos pensando lo mismo, porque estamos visionando lo mismo, porque estamos caminando al mismo nivel, porque nos cansamos igual, porque sabemos el apoyo que necesitamos, y entonces se vuelve muchísimo más sencillo poder alcanzar los objetivos que tenemos en nuestra vida. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando Hansel se convierte en mi amigo, entonces por supuesto pasa porque los dos vamos hacia la misma visión, y por ende entonces comenzamos a trabajar en medio de ese proceso. Entonces, vea qué curioso. Sí es cierto, yo fui el líder de Hansel al inicio, pero Hansel duró un mes estando bajo mi discipulado, okay. y después pasó a ser mi co-12. Luego me subieron a mí, lo subieron a él al mismo tiempo, y estuvimos los dos juntos. Luego el apóstol me hizo el llamado pastoral, y un mes después le hicieron llamado pastoral a Hansel. Qué lindo. El día que me ungieron como pastor,
¿verdad? Yo dije, bueno, Dios, llegó el día, voy solo. Bendito Dios. Ya me lo quitaron Y entonces dice el apóstol, quiero pedirle a Steven y Hansel que venga aquí arriba. Y yo, Dios mío, pero nos ungieron a los dos en el mismo momento. Inclusive estábamos en la escuela profética y hizo una persona que vino desde Panamá. Dice, quiero que se levante ustedes dos, tengo una palabra para ustedes dos, y nos dio una palabra juntos ese día, y así han sucedido muchísimas cosas. Hansel se casó y yo me casé un mes después. Me casé en la misma boda, decía. No. Por ejemplo, un día estábamos comiendo en Pastoral y le digo, Hansel, vamos afuera para enseñarle algo, y me dice, ¿qué me va a enseñar? Y entonces digo yo, ya va a ver. Digo, venga, acompáñeme. Y entonces va mi esposa, va la esposa de Hansel, va Hansel, y le digo, ¿ve ese carro que está ahí? Con la plaquita nueva. Y le digo, Dios me bendijo. Y se empieza a reír y dice, ¿y ve el que está a la par con placa nueva? Ese es mío. No le puedo creer. Y entonces nosotros nos volvimos a decir, yo le decía... Es que es increíble. Es increíble. ¿Y dónde se lo compró? No voy a hacer publicidad, pero es la misma agencia que yo. ¿Cómo no coincidimos? O sea, ¿cómo no nos vimos? Pero entonces, a causa de estar trabajando en la misma visión, en la ruta a la meta te encontrás con otros corredores. Y ahí es donde empezás a crecer. Entonces, por eso yo decía, es importante filtrar a quién vas a dejar entrar a tu corazón, porque puede ser que te desvíe de la ruta y el plan que Dios tiene para vos. La última que nos pasó fue hace poco, creo que el lunes, hace 2 semanas fue, ¿verdad? Hace 2 semanas, sí. Me dice, Hansel, me voy a pasar de casa. Y yo también. Es cierto. Y yo me paso esta semana. En el yo mismo también. condominio. No, pero, ya para tanto no. El pastor Steven allá en Punta Arenas. Sí. Pero yo le decía a Steven, es increíble, ¿verdad? Que es Dios hablándonos de que de verdad escribamos algo, porque estas cosas no les pasa a cualquiera. Y nos han profetizado cosas de que hasta en la parte de embarazo y los hijos y todo. Y yo digo, ojalá que el mío sea hombre, el suyo mujer, o al revés, para que se junten y se casen y ya termine el ciclo o algo, ¿no? Pero de verdad que ha sido cosas así que usted se sorprende, usted dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y algo que quiero añadir a lo que Steven decía, del cómo hemos ido avanzando en las mesas y cómo sentamos a otras personas, es no deshonrando en la mesa que Dios nos sentó. Wow. Qué bueno. Entonces, la primera mesa fue esta. Bueno, pues es la mejor mesa. La segunda mesa fue esta, la mejor mesa. Claro. Entonces, al saber que esa es mi mejor mesa, yo doy todo en esa mesa. Y ese es nuestro objetivo. El dar todo en lo que a él le toca y el dar todo en lo que a mí me toca. Y la vida nos ha llevado por otros caminos. Ahora él está en la parte más juvenil, yo estoy en la parte más iglesia global. Por el tema del ministerio, pero seguimos estando en una mesa y sabemos que tenemos que honrar esa mesa porque es la que nos tocó. Claro. Y la misma, por ejemplo, el mismo fresco que nos tomamos ahora con 2,000 colones, me acuerdo muy bien cuando el apóstol dijo, hijos, vamos a salir a comer, y tampoco teníamos dinero ese día. Entonces nos fuimos a sentar en la mesa y nosotros nos volvimos a ver y dijimos, bueno, hoy no es un fresco, hoy eran nachos. Y ese día alcanzó para un fresco y para unos nachos. Y comimos los nachos juntos. Entonces, son cosas que no deshonras la mesa que Dios te sentó y estás con la persona que también empezaste en una mesa. Ahora estás en otra. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque se honra en lo que Dios te está poniendo. Ahí veo el versículo de buen siervo fiel, en lo poco me fuiste útil, en lo mucho te pondré. De verdad, y es muy curioso porque es similar a la relación de Güell y yo. Güell, siempre molesto con lo mismo. Güell decía, ¿se acuerda cuando estábamos en su cuarto grabando porno? Y siempre molestamos lo mismo. Se me interpreta mucho, pero sí, ese fue el primer episodio que grabamos. Vea que yo le voy a dar un consejo. Vea que Steven es un religioso y se va a desmayar. Aprenda a especificar lo que va a decir. Porque ya lleva la tercera es la decir. Ah, sí. Si no, aquí estoy viendo a Adrián y le digo que corte. Así se llamaba. Edición, Así se llamaba el primer episodio de nuestro podcast. Es que usted no tiene el día que me dice, Paz, voy a grabar un episodio que se llama porno, y yo, ¿en serio? Porno.
Hey, dale, explícame un poco de qué es y yo, que no sea lo que en mi mente, ¿verdad?, está volando porque no se supo expresar. Quieres que me quieres ir de la iglesia a grabar, ¿te imaginas? pero sí, vea que Steven es religioso y se puede ir para atrás. No, sí, yo vi ahí donde sí, una vez. Hasta que se puso más pálido. Casi, hijo, se un toque, ya me voy. No. Un cafecito para Steven, por favor, que ocupa azúcar. Cuando estuvimos grabando ese episodio, nosotros le decíamos, pues, ¿se acuerda cuando estuvimos grabando ese episodio? En su cuarto. No, todavía peor. Vamos de mal en peor. Y ahora lo tenemos en televisión nacional, ¿no? Entonces yo le decía, esa mesa donde... Y ahorita lo sacan después de estos comentarios. Sí, después de este episodio. Nunca más va a conocer al aire. No, nosotros teníamos una mesa que, pueden ver en las publicaciones de nosotros, era una mesa donde no cabíamos. Era era en un cuarto que yo tengo. Yo en esa casa también tenía un cuarto que yo designé para mi Getsemaní, básicamente. Y tenía un escritorio esquinero, chiquitito, donde si acaso solo entraba yo cuando hacía mis devocionales. Y ahí fue donde grabamos, en una mesa esquinera mucho más pequeña que esta y súper pegados. O sea, yo a Daniel lo pateaba como 700 veces mientras grabamos. Sí, yo extraño esas patadas a veces, ya la distancia, el crecimiento. No, y fue a raíz de ahí que comenzamos a crecer. Me acuerdo que cuando después me acuerdo que otra locación, ya no había una mesa, había un sillón y ya nosotros súper extendidos en el bendito sillón. Luego, güey, pasa a otra casa, era otra mesa con uno que sonaba un aterro de pericos en esa casa. Sí, el condominio donde yo vivo tiene una salita como de reuniones, tiene un salón y una salita de reuniones. Tras de que hacía un eco, pero fatal, yo tenía que meter ese audio ahí para eliminar el eco. Hay un montón de palmeras afuera y sonaba esa cosa como si usted estuviera en la selva. Y literal, luego de ahí, Dios nos terminó poniendo en esta otra mesa donde se cumple una palabra profética que a mí me habían dado hace mucho, que era: Daniel, vas a estar en mesas con grandes hombres de Dios. Yo en ese momento y hoy se está cumpliendo. Y hoy esa palabra se cumple. Todas las veces que venimos a grabar se cumple esa palabra. Entonces, eso veo en ustedes realmente de admirar cómo Dios llega a un momento. Ahorita muy probablemente ustedes son los que ponen las mesas y llegan seguro otros amigos, otros mendigos a sentarse en ella, pero ustedes, creo que haciendo un recuento, tienen más de 10 años de amistad, o sea, por ahí aproximadamente. Por ahí nosotros. ¿Qué? Como nosotros. Sí, nosotros tenemos como un año. La semana pasada rompimos y otra vez. No. Entonces, algo que yo les quería decir, y quizás ustedes pueden dar un consejo, porque en 10 años de amistad me imagino que han pasado muchísimas cosas. Cosas buenas y cosas no tan buenas. O sea, me imagino que han tenido problemas, han tenido peleas, han tenido de cosas, pero ¿cómo han hecho ustedes para mantener una amistad por más de 10 años? Bueno, de mi parte sí hemos tenido conflictos y fuertes. Pues digamos, bien, ya no me siento mal. Fuertes sí. Que a Hansel le gusta pelear. A mí me gusta, es que ya es como mi... La última vez yo le mandé un audio a Daniel de 10 minutos y me dijo, no hombre, mejor llámeme. Y me llamó y me mandó y me dijo todo lo del audio, otros 10 minutos. Sí, yo soy como más de poner el ambiente tenso y ya después seguimos en lo que estamos. Es como mi forma de ser, pero ya eso es personal. Pero hemos tenido nuestros conflictos, pero los solucionamos. Es que... Algo que decía el pastor Etienne es cierto. Cuando usted tiene una visión clara, usted sabe que esa amistad no la puede perder. Claro. Porque está dentro de tu visión. Ya forma parte de tu familia. Ya forma parte de tu círculo. Más bien ahorita nos hemos distanciado por obvias razones de distancia, porque él está en San José y yo en Punta Arenas y la distancia es larga y el ministerio nos ha distanciado, pero aún así a veces tomamos tiempo de decir, y nos tenemos que ver, hace rato no nos vemos, porque debemos de fortalecer todo esto y mantenerlo alimentándose, porque si no lo perderíamos. Y cuando hemos tenido conflictos, al final peleamos y después si yo te amo, tú también me amas. Y al final hablamos y todo se arregla. Porque creo que de eso se trata la amistad. La amistad no trata de ser perfecta, la amistad se trata de en medio de los errores ver que somos personas imperfectas, conociendo un Dios perfecto que nos ha unido para algo. Wow. Sí. Yo voy a repetir lo que dije al inicio. Hay que saber diferenciar en qué es una amistad y qué es un familiar, que verdad, saber separar círculos. Por supuesto, yo de mis amistades espero que tengan fidelidad hacia mí, porque es lo que yo tengo hacia ellos. Pero eso no quiere decir que estemos exentos
a que yo cometa algún error que pueda lastimar a mis amistades y que mis amistades cometan un error que me puedan lastimar a mí, o que haya un comentario que le pueda caer mal a una amistad, o que una amistad pueda hacer un comentario que me caiga mal a mí. Claro. Y eso es parte de la amistad. Por ejemplo, yo a mi esposa le puedo pedir varias cosas que un amigo no, porque es mi esposa, ella tiene un deber conmigo, así como yo tengo un deber con ella me puede exigir ciertas cosas a mí que a una amiga ya no se las puede exigir, porque se entiende que es amistad y que no. Por ejemplo, como dice el pastor Hansel, nosotros a raíz de que él ahora está viviendo en Punta Arenas y yo estoy por acá, pues obviamente la amistad se diluye un poco más, hay menos conversaciones y todo lo demás, pero usted sabe que la esencia de la amistad está ahí, que es la persona que si yo el día de mañana necesito un buen consejo, yo lo voy a buscar porque sé que la amistad permanece, que si el día de mañana estoy teniendo algún conflicto a nivel personal y yo creo que es la persona que puede darme las palabras correctas o darme el apoyo en ese momento, yo sé que él está ahí, aunque no conversemos, aunque no hablemos, aunque ya no salgamos como antes, aunque no estemos en el mismo discipulado, aunque no estemos ejerciendo el mismo ministerio, sí, pero, bueno, el mismo ministerio no, pero el mismo reino sí, pero yo sé que él está ahí. Entonces, cuando vos entendés bien que es un amigo, entonces se te va a hacer fácil sostener la amistad, porque no vas a esperar algo que esa persona no tenga el compromiso de por qué dártelo. Claro. Porque entonces sabes diferenciar, ok, bueno, dijo algo que no me gustó, pero es mi amistad. Hizo algo que no me pareció, pero es mi amistad. Ahora, es un hilo delgado entre una equivocación, un comentario que tal vez no estuvo correcto, o una manera de pensar, a que ya haya una falta de respeto y vos sigas ahí en un lugar donde no deberías de estar porque vos vales mucho. Se vuelve una relación tóxica al final de cuentas. Creo que, y era justamente la siguiente pregunta, o sea, porque se entiende que existen muchos tipos de amistades, o sea, pero ¿de qué manera yo puedo descubrir una amistad genuina? O sea, ¿qué son esas cosas que incluso me va a llegar a mí a provocar decir, no, estas personas mejor las quito de mi vida, esas mejor las mantengo? Porque yo en personal tengo la filosofía de que hay personas que son por temporadas. Hay amistades que en cierta temporada de tu vida te vienen a sumar, y hay otras temporadas en las cuales ya esta persona ya no puede estar ahí. Entonces, ¿de qué manera? Y quizás para las personas que nos están viendo, los jóvenes que están quizás con esa situación, porque hay mucho de nuestro público son jóvenes. Muchos en estas edades es como que andan buscando cualquier tipo de personas para tener alrededor, para no sentirse solo, para llenar vacíos. Pero ¿de qué manera yo me doy cuenta que es una amistad genuina? ¿Y de qué manera me doy cuenta que amistad es mejor quitarlas de mi vida? Claro, en la parte del liderazgo, ¿verdad? En iglesia y en amistad, te das cuenta de que el círculo tuyo cambia. Cada vez que tú avanzas, el círculo tuyo va a cambiar. Algunos se quedan, otros se rezagaron, otros subieron conmigo, otros no escalaron y se fueron. Y te tienes que acostumbrar a que el círculo cambie. Y en medio de que el círculo vaya cambiando, ver quiénes son los que verdaderamente se van a quedar, y también tener cerca gente que tiene fruto, porque para qué yo quiero gente que no me suma. Claro. Es como yo invierto en alguien que sé que le cuesta, sé que no tiene las mismas posibilidades que ahorita nosotros tenemos, pero si uno no ve una actitud o uno no ve esa persona queriendo salir adelante, entonces no puede estar en mi círculo, porque me va a restar. Claro. Y yo no nací para restar, yo nací para sumar y multiplicar. Es más, un hijo de Dios nació para multiplicarse. Claro. Entonces yo no puedo tener a la par a alguien que no quiera multiplicarse. Entonces, ¿cómo yo sé que una amistad es genuina o una amistad que verdaderamente me va a añadir? Es que me multiplica. Wow. Que yo necesito el consejo y yo lo busco y me multiplicó. Me dio más sabiduría, me dio más ayuda, más entendimiento. Y las amistades, pero las amistades no solo se tratan de las de la iglesia, porque es muy fácil rodearse de amigos de iglesia. Es muy fácil, pero ¿por qué no te rodeas de amigos que no están en la iglesia para que puedan aprender de lo que tú eres? Wow. Porque nos rodeamos de amistades o de un círculo eclesiástico o de iglesia y nos quedamos ahí y entonces veo a todos los demás como error, como vagabundo, pero el lisiado fue el que se sentó a la mesa. Entonces, ¿por qué no voy y busco uno y lo meto a mi círculo? Wow. Y me doy por él para que él se pueda levantar.
Sí, eso que dice el pastor Hansel me recuerda mucho a la frase de nuestro apóstol, que él dice, sé amigo de todos, pero que no todos sean tus amigos. Entonces eso tiene que ver con ofrecer mi amistad para la necesidad de alguien más, que es lo que dice el pastor Hansel. Afuera hay personas que están necesitando amigos como nosotros. Vos que me estás viendo afuera o en tu círculo o cerca de tu círculo, hay alguien que está necesitando una amistad como la tuya, alguien que pueda ser tomado y pueda ser inspirado por alguien más, ¿verdad? Y es importante nosotros como amistad poder traer las personas a Cristo, que no entremos en el error de que más bien ellos nos saquen de Cristo, sino que más bien nosotros los podamos traer a Cristo y fortalecerlos en la fe, que me parece importante. Algo que ahorita a mí se me venía a mente y me acordaba ahorita que hablábamos de los círculos de amistad, cómo van cambiando conforme uno va caminando y demás. Yo me acuerdo que al inicio, cuando yo decidí convertirme bien a creerle a Jesús con todo mi corazón. Sí, ya cuando ya como 5 años en la iglesia. Ya cuando ya bajaba de servir 3 años y demás. Es un testimonio que yo he contado. Es bastante vacilo. Y yo tenía mis amigos y aún sigo teniendo mis amigos, mis amistades del colegio. Amistades con las que yo hacía todo lo ilícito que pudiera. Me iba de fiesta, iba a tomar y demás. Pasaba horas jugando con ellos y las conversaciones no eran del todo agradables. Hablábamos cosas, hacíamos cosas, veíamos cosas que al final no teníamos que ver o hacer. Y en el momento que al menos yo, porque a mí hay algo que siempre me ha quedado claro, y es que solo basta de uno que esté metido en medio de un círculo de amistad, en una familia o algo, para hacer que los demás se contagien de lo que ese uno porta. Yo me acuerdo que antes yo era, llamémosle el alma a la fiesta, y donde llegaba era risa, era el que decía los mejores chistes, etcétera, etcétera, era el que siempre tenía alguna tontera que decir y demás. Y en el momento que ya yo empiezo a caminar con Dios, más bien me convertí en el que buscaban para un consejo. Yo me acuerdo de un amigo mío que siempre me decía, bro, es que estoy pasando por esto, pídale a Dios que le hable, es que usted está más cerca de él que yo, entonces seguramente usted le va a decir más fácil, ayúdame. Y me convertí a tal punto, yo creo que lo he contado aquí, que mis amigos ya después me empezaron a decir el pastorcito. En medio de ellos el pastorcito, de que no sé qué. Entonces, cuando usábamos 3 horas para jugar o para ir a jugar bola o play o lo que sea, era para hablar tonteras. Ahora ellos me buscaban para un consejo. Podría decir que mi círculo de amigos, que son como 5, 4, uno hoy por hoy sirve conmigo y 3 fueron a encuentro. Yo ahí fuimos contagiándoles hasta que fueron a encuentro y su proceso y demás. Entonces la importancia de convertirse en ese amigo que porta a Jesús y ser bendición para la gente que está afuera. El pastor Eduardo, en el podcast que tomábamos con él nos contaba que una de las cosas que a él lo hizo convertirse a Jesús fue que en el trabajo él había un muchacho que llegaba y abría su Biblia y siempre leía un versículo, y que eso fue lo que a él le hizo como tener esa espinita de qué será eso. Fue una persona que al final se convirtió en alguien cercano a él, le leía la Biblia todos los días en el almuerzo. La importancia de siempre ser una persona, vuelvo y repito, como dije en el podcast con el pastor Eduardo, que así como lo dice nuestra proclama de nuestra casa, es ser bendición donde quiera que estemos y así afianzar esas relaciones. Ahorita también hablábamos de cómo mantenerla, pero creo que para poder mantener algo hay que cuidarlo. O sea, no sé qué claves podrían darnos ustedes para poder cuidar una amistad. Yo Apunte. creo sí, pa, usted la necesita, pa, porque... Sí, lo primero es cuidarme yo, porque si yo me cuido, yo voy a cuidar a las personas que están alrededor mío. Sí, esto lo aprendíamos de hecho esta semana. Y es importante, bueno, primero amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Luego amarme yo, eso significa cuidarme, sacar resentimientos, sacar odios, sacar cosas innecesarias en mi vida, y luego lo que yo me amo, ofrecérselo a alguien más. El apóstol decía algo muy, muy importante, y no es amar a las personas no es devolverle el amor a las personas. O sea, yo no te amo el tanto que tú me amas a mí, yo te amo lo que yo me amo, y porque yo me amo mucho, porque yo me cuido, porque yo soy importante, porque he sacado un tiempo para mí, porque amo a Dios con todo mi corazón, por supuesto se me va a hacer fácil poderte amar, poder ser una buena amistad, poder ser un buen amigo. Entonces yo creo que una de las claves se sienta en ámense
ámense todos los que están escuchando, ámense usted primero, atiéndase, sánese, cuídese, impúlsese, y entonces le será fácil poder sostener una buena amistad. Cuando uno va creciendo en amistad, y no solamente en la amistad, sino en el desarrollo de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, empresarialmente, familiarmente, que te casas, que ya tu vida te cambia para siempre, el tiempo se limita un poco. El tiempo se limita y termina siendo un día cada 3 meses, o un día, pues, no sé, ¿hace cuánto nos podemos sentar a hablar? Como hoy. Hace un montón. Meses. Claro. Pero este tipo de cosas es inversión a la amistad. Entonces, el mantener la amistad, uno de los consejos que yo puedo darle a todos los que nos están escuchando y viendo, es que en los momentos que están, disfrutarlos como nunca antes. O sea, ese momento, no sé, estamos en esa cena, pues que sea la mejor cena. Ya. Porque no sabemos si dentro de 5 o 6 meses nos vamos a volver a ver, porque las responsabilidades nos van distanciando. Entonces, con el tiempo tenemos que ser más efectivos en cómo vamos invirtiendo en la amistad. Entonces, es como lo que puedo decirles. Qué bueno eso de invertir en la amistad. Creo que si uno quiere construir algo, quiere cuidar o mantener algo, es importante invertir. Eso yo lo he visto. Existen siempre 2 tipos de amigos, o quizás lo he visto. Están los amigos cactus y están los amigos bonsai. Los cactus son aquellos que van a estar ahí a pesar de que usted no los cuide. Y los bonsai, si usted los descuida un momento, ya se echa a perder. Creo que existen muchos esos tipos de amistades, y para cada amistad es importante poder conocer a las personas para saber de que si te tengo que dar mucha atención o si no te tengo que, o sé que puedes mantenerte solo. Entonces, qué importante es eso de invertir. Y sin duda alguna, Jesús en la Biblia nos habla de que él a sus discípulos dijo: pasaron de ser siervos, ahora son mis amigos. Y de ahí yo lo veo que había muchas personas queriéndose acercar a Jesús, había muchas personas queriendo relacionarse con él, había muchas personas que quizás querían lo que Jesús tenía de beneficio. Entonces, pastores, ¿cómo saber si alguien realmente quiere ser tu amigo o quiere estar cerca tuyo por alguna conveniencia? Yo creo que primero es filtrar la intención del corazón, y eso solo lo da el tiempo. No es que hoy conocí a Daniel, a partir de hoy somos mejores amigos. O sea, no, tiene que existir un tiempo prudente, claro, donde yo pueda mirar la intención del corazón de esa persona, donde el tiempo hable de su fidelidad, donde el tiempo hable de su compromiso con la amistad y con la visión, donde el tiempo saque el verdadero yo que hay en esa persona. Y entonces, pues obviamente con la delicadeza que esto lo merece, vemos si es una persona apta para abrirle o no abrirle nuestro corazón, nuestro círculo de amistad. Por el fruto somos reconocidos, y entonces es poner nuestra vista en el fruto. Y por ejemplo, no sé, de cosas tan sencillas, véalo afuera del círculo de su amistad, véalo con otro círculo de amistad, y como se comporta con los demás, así se va a terminar comportando con usted. Si usted va a la casa y la mamá le dice algo y pega 4 gritos, téngalo por seguro que le va a terminar gritando usted. Si tan siquiera tiene respeto por sus padres, ¿cómo cree usted que va a tener respeto por su amigo? Por supuesto que lo va a traicionar. Entonces son detalles importantes que uno va analizando y dice: no, mira, esta persona sí pasó el filtro, o esta persona no pasó el filtro. Uy, qué odioso suena eso, pastor. No, es que tu corazón es importante, claro, y no puedes descuidarlo, porque te lo pueden dañar. Entonces hay amigos de amigos, como decís vos. Por ejemplo, yo a Hansel sé qué consejos le puedo pedir, pero yo a Hansel no le voy a pedir un consejo de paz, porque yo sé que Hansel más bien es súper energético. No vaya, métase, ¿verdad? Ya veo por qué el discípulo es igual. Entonces, si yo lo que ocupo es pues, la pausa, la estabilidad. No sé que Hansel no es la persona para ese consejo. Y igual él conmigo. Y hay personas, hay amigos de amigos para ciertas ocasiones importantes. Pastor, y ahorita a mí me surge una pregunta, y lo digo también a nivel personal, porque es algo que de repente yo he lidiado un poco. Yo, antes de meterme de lleno al ministerio, a formar discípulos y demás. También discípulas. Sí, una que otra. Que no me escuche mi novia, porque luego se le va a armar un broncón. Sí, claro. Amor, discípulas del reino, nada más. Yo evangelizo, no evangeligo cualquier cosa.
Pastor, Ay, ¿cómo ustedes, no sé si les ha pasado, a mí yo he tenido casos que yo he tenido amigos, porque a lo que iba antes de enredarme, antes de yo meterme a ser discípulos y demás, antes de eso era gente que eran mis amigos. Cuando ya yo me convierto en alguien que de repente podría ser usado por Dios para ayudarles, darles un consejo, esas personas han sido como, ponen una barrera porque tienen puesta por encima, por así decirlo, la amistad. Entonces ya no permiten como que uno los disipule. Y han habido veces que yo, por ejemplo, he tenido amigos que yo no he podido tener en mi grupo de amistad porque me ven más que como alguien que les pueda ayudar de parte de Dios, me ven como el amigo. Entonces, si en algún momento se convirtiera en mi discípulo y por A o por B hay que corregir alguna acción, no la aceptan porque lo ven a uno como el amigo. ¿Cómo uno logra hacer bien esa diferencia entre pues te voy a todo eso? decir que en la Biblia, pues te parece, bueno, te pongo este ejemplo, te parece más a Jesús, Ujú, porque Jesús dice que en su tierra no pudo hacer milagros, claro. ni señales. Entonces eso habla de que cuando hay una cierta confianza, usted no puede llegar a áreas que no te tocan, que le toca a otros hacer. Porque seguramente en el lugar donde Jesús nació, donde Jesús creció, habían buenos sacerdotes, buenos maestros, pero no querían el milagro que puede ser que su amigo o el que nació en Jerusalén o el que era carpintero o el que no lo querían. Entonces al final hay momentos en donde pues la confianza hace que se pierda ese respeto del liderazgo y es algo que nosotros también debemos de trabajar, ¿verdad? Y entregarlos a otras personas en las cuales él pueda ser formado, porque a nosotros nos ha pasado, bueno, yo le lo aseguro que al pastor Steven le ha pasado, que hemos tenido amigos que terminamos siendo sus líderes o sus pastores y es como, pero es que usted cómo me va a venir a mí corregir esto si usted fue mi amigo. Sí, es que Claro. sí, pero él no tuvo la madurez para entender que Sí. ya no somos solo amigos, ahora somos discípulo a discípulo, pero yo soy de líder a discípulo. Entonces, ese tipo de cosas te hacen tener eso, de que, pues bueno, busca a otra persona que te ayude en esa área. Y uno ahora le toca a uno, tener la humildad de reconocer que ya yo no le puedo trabajar esa área. Sí. Y igual yo quería añadir algo. No pretendas que alguien que era tu amigo y que ahora se convirtió en tu discípulo te respete si cuando fuiste Sí. amigo tú no fuiste un Wow. ejemplo a seguir. Wow. Entonces el problema no lo tiene esa persona, el problema lo tenés vos. Sí, Porque exacto. no modelaste lo que tenías que modelar. Entonces, ahora, para la otra persona, con justa razón, es difícil no creer en lo que vos estás diciendo, Buenísimo. porque lo Qué que buen vos pastor. estás diciendo no tiene nada que ver con lo que vos haces. Ujú. Entonces, primero es, concéntrese en ser un buen amigo y que lo que usted profesa en su fe sea lo que usted multiplique en su amistad. Si lo hiciste así y esa persona llegó a ser tu discípula y no tiene la humildad, entonces, como dice el pastor Hansel, el reconocimiento es, yo no tengo nada que ofrecerte porque vos no querés recibir nada de lo que tengo para darte. Ahora, si esa persona tiene la madurez para separar el momento de ministerio y el momento de amistad, súper. No pasa nada, puede seguir siendo tu amigo. Lo que pasa es que la persona tiene la madurez para saber cuándo le está hablando el líder o cuándo le está hablando el pastor o cuándo es el momento de amistad. Ok. Si esa persona no tiene la madurez, yo en lo personal prefiero que sea discípulo a que sea mi amigo. Porque Ujú. lo que yo le puedo ofrecer es Buenísimo, limitado. Claro. Lo que Jesús le puede dar, eso Es es eterno. buenísimo. Wow, qué bueno, Buenísimo pastor. eso. Sí, es de saber, y me encantaba eso que decía el pastor ahorita, era algo que el pastor Eduardo decía el episodio pasado, antes de hacer, primero hay que ser. O sea, realmente Sí, antes ¿con qué de... moral uno a un amigo le predicaría de algo que el amigo te ve que no vives? Quizás desde ese punto de partida de que eran mis amigos antes y me vieron en el mundo, iba con fiestas y luego ya me hago cristiano, muchos de ellos van a decir como no, me va a ser difícil de creer y ahí va a tener la humildad de decirle ok, listo. Entonces ahí es donde eso y qué bueno eso, o sea, hay líderes que el peor error que pueden cometer es convertirse en amigos de sus discípulos, porque hay discípulos que no están con una mentalidad lista para ser amigos de sus líderes, Claro. y eso provoca el irrespeto, eso provoca que ya no te reciba de la misma forma, eso provoca que terminan viendo quizás una desnudez de su líder que va a hacer que ya cuando mi líder venga a decirme algo ya no vaya a tener la misma credibilidad de eso. Entonces, qué importante es uno, primero como líder, como cabeza, como alguien que va a aconsejar a alguien, tener primero la moralidad de quién soy, de cómo hago las cosas, y segundo, de ese cuidado de, ok,
te voy a enseñar, pero no quiero que sobrepases límites, porque más bien esos límites van a terminar provocándote un daño en ti. Un ejemplo de esto fueron los hijos de Noé. Luego de que los hijos de Noé, uno de ellos vio la desnudez de su padre, fue corriendo a contarle la desnudez de otro, y en cambio los otros 2 hijos lo que hicieron fue cubrirle la desnudez. O sea, ellos 3 tenían el acceso a raíz de la relación que tenían con su padre Noé, pero no los 3 tenían la misma madurez y la misma sabiduría para poder aferrarnos. Entonces, hay veces que nosotros, por poner personas cerca de nosotros, lo que vamos a terminar es haciéndoles daños, porque ese daño va a provocar que en ese hijo que no tuvo, o ese amigo, esa persona que no tuvo la honra suficiente con el padre o con esa figura de autoridad, lo que provoca es maldición a la vida de ellos. Entonces, también es de uno ser sabio de quién personas deja entrar, porque esas personas que uno deja entrar puede ser que a raíz de la relación terminen teniendo bendición de mi parte o terminen trayendo alguna maldición. Claro. Pastores, ya para ir finalizando, este podcast ha estado muy bueno, de verdad. Yo aquí me voy con varias notas claves de lo que es la amistad, y creo que a la audiencia que nos está viendo. Y sé que güey la vas a tener que aplicar para... Y sé que con Daniel voy a tener que tener la paz que tiene el pastor Steven, el pastor Hans. Creo que no somos tan diferentes, estamos hasta sentados en la misma posición. Sí. Porque yo con Daniel... Este es el Team Paz. Literal. Un día Daniel me decía, es que yo soy conquistador, yo hago, yo muevo, yo no sé usted. Empezamos en el baño. Entonces yo le digo, ya no te llamarás Hansel, ahora te llamarás Pedro. va a aplicar las mismas. Pero no, pastores, de verdad, muchas gracias. Sé que este podcast va a impactar gente, ¿no? Un consejo corto de ambos a todas esas personas que nos ven de cómo saber elegir bien esas amistades, porque sabemos que de repente hay, y estoy convencido que después de este podcast hay que hacer... O incluso, una para cada uno, cómo saber escoger bien esas amistades y cómo ser bien una buena amistad. Me gusta. Bueno, yo creo que... La cámara es toda suya, ahí, directo a la creo cámara. que... No, aparte de... Yo creo que ya los consejos que hemos dado bastan. Sí, están suficientes. Pero más que eso, yo quiero que ellos vean en puesta en escena qué es hacer un amigo. Uh-huh. Y entonces yo quiero tomar un minuto o un tiempo agradeciéndole a mi amigo. Y agradecerle a Steven todo lo que él ha hecho, las veces que ha estado conmigo. Hemos tenido aventuras buenísimas y hemos tenido momentos duros. Me acuerdo cuando estaba enfermo y para mí eso fue un momento duro. Íbamos a los momentos de adoración ahí. Yo ni quería decir una palabra, yo nada más quería llorar por mi amigo. Entonces agradecer todos esos momentos, agradecerle a Steven, él sabe lo que lo amo. El día que se casó yo parecía la mamá atrás. En las fotos de la boda. Yo estaba llorando yo con la mamá, lloré conmigo, mami, decía yo. Sí, y agradecerte porque todas esas aventuras no las hubiera conseguido, primero si Dios no me salva. Uh-huh. Y segundo, si Dios no me muestra su misericordia a través de una amistad. Entonces, creo que eso es lo que yo puedo decirle a la audiencia, que primero agradezca todas las amistades que Dios le ha puesto en su camino. Muy bien, igualmente yo agradecerle al pastor Hansel también por todo ese apoyo, por las tantas veces que me tuvo que andar, porque de verdad fue un ancla importante para yo poder estar sentado aquí y por la gracia de Dios ejercer el ministerio que Dios me permitió ejercer, por lo mucho que también me ha hecho crecer, por la cantidad de consejos, por la cantidad de veces que nos hemos peleado, porque en medio de esos pleitos siempre hay una intención real de crecimiento. Entonces eso es súper importante. Y cerrar diciéndoles, tal vez no es justo lo que me preguntaste, porque yo creo que sí ya lo hemos dicho, pero quiero repetir algo que el apóstol dijo el domingo y que me quedó súper marcado en el corazón, y es: usted es la esperanza de sus amigos. Wow. Usted es la esperanza de sus amigos. Hágalo bien, sea un buen modelo a seguir. Si ve que más bien usted se está convirtiendo a ellos y no ellos a usted, ese no es el lugar correcto, salga de ahí, pero sea esa buena esperanza, que el día de mañana alguien tenga que poner los ojos sobre vos que me estás viendo o escuchando y decir: yo necesito lo que Daniel tiene, yo necesito lo que David tiene, yo necesito lo que Hansel tiene. Hay algo diferente ahí en esa amistad, que yo necesito eso para mi vida. Yo creo que ese es el valor agregado más importante que se pueden llevar de esta reunión, y es ser la esperanza
para tus amigos. No, de verdad, pastores, primero que todo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por venir hoy acá, por venir a compartir lo que Dios les ha dado. De verdad que siento que tanto para David como para mí es un honor, un privilegio tener a dos hombres de Dios aquí sentados con nosotros. Y no sé si quieres agradecer. No, gracias a usted por grabar este podcast conmigo, ya que estamos. Y no, de verdad, pastores, muchísimas gracias. Los honramos mucho, los admiramos un montón. Y para nosotros fue todo un privilegio volver a grabar un segundo podcast con ustedes ya juntos, y el tercero y cuarto y todos los que Dios ponga. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes sin nombres, gracias por quedarse a un episodio más de los Sin Nombre Podcast. Compártalo, comente, ya saben, apunten, tomen anotes, lo que sea, cualquier cosa que necesiten. De verdad que este podcast estuvo increíble, así que sin nombres, muchísimas gracias. Sigan pendientes a nuestras redes sociales y a los demás podcasts porque se vienen cosas muy chivas. Fuego, fuego, fire. Así que entonces nos vemos sin nombre.